Estimados alumnos, vamos a intentar que con un vídeo corto seamos capaces de entender una de las grandes teorías, uno de los grandes planteamientos, uno de los aspectos teóricos que han pasado a la historia de nuestro autor, Platón. El tema que vamos a abordar es intentar entender de una manera sencilla y clara en qué consistió y qué quiso decir y expresar con el tema del mito de la caverna. Estamos en la obra de la República, una obra de la madurez de Platón, y como siempre Platón no aborda aspectos accidentales de la filosofía ni de la vida, sino que con este relato, como con muchos otros, Platón aborda cuestiones que podríamos considerar transversales de la historia de la filosofía. Con este mito, con este símil, con esta alegoría, Platón va a intentar abordar cuestiones tan fundamentales como quién es el hombre, qué es la verdad, en qué consiste el saber, cómo ha de vivir y sentir el hombre su propia experiencia de limitación, qué es la libertad, qué es lo bueno, qué es la política, qué es la mentira, y cómo hacemos la experiencia o cómo tenemos que afrontar la experiencia de la ignorancia. Por eso el mito de la caverna no es solo un relato, no es solo una alegoría, no es solo un cuento o una pequeña historia, sino que es una reflexión filosófica de una honda envergadura que intenta abordar las cuestiones definitivas, los interrogantes eternos de la historia de la humanidad. Por situarnos, queremos que desde el principio que sepáis cuáles son los elementos que conforman el mito de la caverna. El mito de la caverna es un relato que tiene como 4 estadios. El mito de la caverna empieza con la historia de unos hombres esclavos, encadenados, que viven en la oscuridad, sumidos en la oscuridad de una caverna. Estos hombres solo son capaces de percibir de la realidad unas sombras que vienen de unos objetos materiales que se encuentran en la misma caverna, pero que están más afuera de la misma. En el interior de la caverna hay una pequeña luz, que es capaz de generar la luz que hay en un contexto de oscuridad como es la propia caverna. Uno de esos hombres contará la historia y el mito, será capaz que mediante una subida ante una escarpada cuesta llevará a cabo un proceso de liberación que propiciará al hombre salir de la situación de la propia oscuridad. Esta salida no será fácil, como podemos ver en la imagen. Será una salida dura, compleja, de una difícil adaptación. Y este hombre al final será capaz de contemplar un elemento que se significa por encima del resto de los elementos. Este elemento fundamental, sin duda, es el sol, la parte de arriba. Es fundamental caer en la cuenta que nuestro relato cuenta con una serie de dimensiones que son fundamentales para alcanzar su comprensión. Nuestro símil de la caverna o mito de la caverna no es solo un relato de tipo político o de tipo moral. En él describe la misión del hombre que alcanza la verdadera sabiduría, sino que también es una historia que representa el proceso en su dimensión tanto antropológica como epistemológica. Como venía diciendo, el mito de la caverna responde al final una pregunta clave. Una pregunta clave que tiene que ver con el gran interrogante de quién es el hombre. El hombre requiere un proceso, un camino, un ascenso de carácter procesual que le lleve a liberarse de las cadenas de la oscuridad, de la ignorancia. El hombre es un prisionero que debe ser liberado y que en este proceso de liberación será capaz de encontrar la luz que genere en él la posibilidad de la propia vida, del propio saber, de la propia sabiduría. Y como no, el mito de la caverna también cuenta con una dimensión epistemológica o noseológica. Este proceso de liberación requiere la subida en estadio de una serie de niveles que le posibiliten toparse con el nivel más alto de conocimiento, la auténtica sabiduría que nos permitirá contemplar, como venimos diciendo, la belleza del sol, la imaginación, la creencia, el pensamiento discursivo, la inteligencia,
Son niveles de conocimiento que nos irán topando y nos permitirán toparnos con determinados objetos que conforman parte de la historia del hombre y de la humanidad, pero que de manera progresiva nos irá liberando de los aspectos más sensibles, según Platón, para toparnos con los elementos fundamentales, las ideas, y de entre todas las ideas estructuradas jerárquicamente, la idea más bella, la más alta, la idea del bien o del sol. Solo el hombre que contempla la luz del sol asumirá el deber de volver atrás para ser capaces de liberar a los esclavos, que viven en la oscuridad y en la ignorancia. Está claro que, como venimos diciendo, hay un homenaje claro en este relato, en esta alegoría, en este cuento, a su maestro Sócrates. Sócrates fue el primero, Sócrates fue el que estuvo delante suya, animando este camino de liberación y sobre todo en el camino de liberación de la ignorancia en la que estaban sumidos los hombres que se creían saber, pero que estaban ocultos en el mundo de la ignorancia. Evidentemente cabe una pregunta, ¿y hoy el mito de la caverna sigue siendo un relato actual? ¿Sigue habiendo hombres esclavos? ¿Seguimos sin discernir quién es el hombre? ¿Seguimos anhelando el sol, el bien, lo bueno por encima de cualquier otra variable? ¿Qué hacemos con una sociedad marcada que vive en la oscuridad? ¿Tomamos decisiones, bajamos, liberamos? ¿Qué papel juega la educación? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación social? ¿Qué podemos propiciar en este camino?